Eh, Quisiera, a nombre de la Escuela de Humanidades y Educación del TEC de Monterrey, mediante educación continua y educación para el desarrollo y en alianza con la Red de Mujeres Unidas por la Educación, darles la bienvenida a este tercer diálogo de regreso a clases que centra su enfoque en cuáles son esas experiencias de organismos internacionales que nosotros podemos retomar y analizar en nuestro contexto. Recordemos que en este segundo ciclo de diálogos educativos hemos tenido el privilegio de escuchar a 6 secretarias de educación de las entidades federativas. Hemos escuchado, por ejemplo, a la secretaria de Educación de Zacatecas, de Quintana Roo, la secretaria de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de Oaxaca, a la secretaria de Guanajuato, la secretaria de Chiapas y de Yucatán. Cada una de ellas nos ha compartido su visión particular de lo local, cuáles son esos desafíos que enfrentan, cuáles son esas áreas de oportunidad, sobre todo, cuáles son los retos que tiene que resolver. Les pediría que apagaran su grandes, digamos, desafíos que se enfrentan para este lunes 24 de agosto, que se inicia en el sistema educativo mexicano las clases de educación básica y media superior. Ahora vamos a tener la gran oportunidad de analizar la visión y las lecciones aprendidas de otros países. Nos vamos a concentrar, por ejemplo, en ver cuál es la experiencia que los organismos internacionales, empezando con la UNESCO Orial, con Claudia Uribe, que ha sido una experta internacional en distintos organismos, que es colombiana, pero vivió mucho tiempo en México y casi una parte de su corazón nos pertenece, y que ahora como directora de la oficina de Orial de UNESCO en Chile, nos da también esa visión y lecciones aprendidas de América Latina y el Caribe. Tenemos también entre nosotros a Astrid Hollander, que está llegando a México, que está todavía en Costa Rica y desde allá se conecta con nosotros, pero con este deseo, después de haber trabajado también en la UNESCO, de analizar y ver cuáles son las áreas de oportunidad y de apoyo para México en educación básica y media superior para los niños y niñas mexicanas. Es importante, ella nos va a compartir cuáles son esas recomendaciones de la Coalición Mundial para la Educación, que ha sido asignada por la UNESCO, por UNICEF, por el Banco Mundial y por el Programa Mundial de Alimentos, y que unidos estos organismos internacionales nos dan pistas de análisis y de aterrizaje. Vamos a tener también la fortuna de ver otros contextos, de analizar qué implica el regreso a clases y esta reapertura de las escuelas para los países de mayor desarrollo. Tomando algunos ejemplos de Dinamarca y de Finlandia, Emiliana Vegas, desde codirectora del Centro para la Educación Universal, que ha trabajado mucho en el BID, que conoce la realidad latinoamericana y la realidad en México, nos va a compartir también, digamos, cuáles son esas recomendaciones y lineamientos. Es importante que veamos esta oportunidad de nuevo como para analizar los claroscuros del regreso a clase. Tenemos de alguna manera que ver en estos lineamientos cómo se da siempre en todos los casos esa comunicación constante entre las autoridades nacionales de salud. Cómo sustentan los países las decisiones de reabrir la escuela en evidencias concretas, si se abre paulatinamente unos grados que otros, si se analiza por grupo etario, cómo se ha hecho, digamos, este trabajo en otros países. Y es importante ver que estamos ante un balance delicado que tenemos que tomar en cuenta. Decisiones nacionales versus pertinencia local. De alguna manera también
priorizar la salud y la vida de los niños y niñas y sus familias, y priorizar el derecho a la educación, sobre todo de los grupos más vulnerables. Obviamente también ese balance entre equidad y calidad educativa. Y de esto lo vamos a ver desde distintos contextos, siempre tratando de analizar cómo lo aplicamos a la realidad de México en este momento tan crítico de iniciar un ciclo escolar el lunes con un modelo remoto. Con esto en mente, le doy de nuevo, les agradezco el estar con nosotros a estas tres grandes mujeres que van a ser coordinadas por una mujer también fabulosa, por Margarita Zorrilla, con una amplia experiencia, que va a poner el punto sobre la llaga de aquellos aspectos que nos duelen a México y que habrá que reflexionar juntos. Con esto en mente, además de felicitarlas, estoy segura que vamos a tener un diálogo muy productivo. Y le paso la palabra a la vocera de la Red de Mujeres Unidas por la Educación, a Eugenia Garduño, que está con nosotros. Eugenia. Muchísimas gracias, Sofía Leticia, y muy buenas tardes a todas y a todos. Les doy la más cordial bienvenida a nombre de la Red de Mujeres Unidas por la Educación, MUPORED. Les platico un poquito de MUPORED. Mujeres Unidas por la Educación es una red joven que nació hace poco más de un año. Se integra por mujeres que han participado en el ámbito educativo en México desde diferentes espacios. Las miembros de MUPORED laboran o han laborado en el servicio público, en la academia, en escuelas, en el sector privado, en asociaciones civiles y fundaciones, en organizaciones internacionales, en comunicación, entre otros tantos. Y también incluye a mujeres en diferentes etapas profesionales. Nuestra red no está afiliada con movimiento político alguno, y uno de nuestros objetivos es contribuir a la construcción de oportunidades equitativas, educativas para todas y todos con una perspectiva de género. Al día de hoy, la red ha organizado una diversidad de actividades, eventos, ha desarrollado materiales educativos para atender necesidades específicas de maestras y maestros y padres de familia y madres de familia. Ha realizado curaduría de materiales educativos para apoyar la educación en emergencias en nuestro país, en México. Ha abierto un espacio de blogs en diversos medios electrónicos para difundir escritos de mujeres en educación. También distribuye quincenalmente un boletín electrónico para dar a conocer contenidos de interés para la comunidad educativa, entre otras tantas actividades. MUPORED también ha generado alianzas estratégicas con instituciones de gran prestigio para la realización de proyectos, y en alianza con la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey ha desarrollado la serie Diálogos Educativos, cuyos videos también pueden ver en la página web de MUPORED. En este tercer diálogo del segundo ciclo estamos realmente honradas de contar con mujeres representantes de organismos e instituciones internacionales, todas ellas líderes en sus campos. De parte de MUPORED, damos una muy cordial bienvenida y agradecemos la presencia en este conversatorio de Claudia Uribe, Astrid Hollander y Emiliana Vegas. Como ya mencionó la doctora Sofía Leticia Morales, la doctora Margarita Zorrilla, quien es miembro de MUPORED, será la moderadora de este panel y también tengo el honor de presentarla. La doctora Zorrilla es licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad de Monterrey, maestra en Investigación Educativa por la Universidad Autónoma de Aguascalientes y doctora en Educación por la Universidad de Anáhuac. En el ámbito profesional, ella se ha desempeñado como consejera de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y también como su directora general durante el periodo 2009-2013. También ha sido directora de Formación y Capacitación en la SEP y directora de Desarrollo Educativo del Instituto de Educación de Aguascalientes. Ha sido maestra en educación básica y también en educación superior, donde ha impartido múltiples cursos, y fue coordinadora tanto del programa de investigaciones educativas como de la maestría en investigación educativa en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Muchísimas gracias, muchas gracias por su atención y dejo la palabra a la doctora Zorrilla. Muchas gracias, Eugenia, muy amable por tu presentación, muy gentil. Bien, pues buenas tardes a todos los que nos acompañan el día de hoy, ya sea por Zoom o por Facebook.
Nos da mucho gusto que estén aquí con nosotros. Y bueno, pues ya saben que en el chat podrán ir planteando sus preguntas a lo largo de este diálogo. Les voy a dar algunos datos adicionales a los que ya comentó Sofía Leticia respecto a nuestras invitadas el día de hoy. Lo primero que les quiero decir, además de lo que ya nos dijo Sofía Leticia, es que estas tres colegas y amigas tienen un rasgo muy importante. Son generosas. Entonces, generosas con su tiempo, generosas con su conocimiento, y por eso están ahora con nosotros el día de hoy para compartir lo que tienen. Y bueno, viendo las nacionalidades de procedencia, es como si tuviéramos una pequeña organización de Naciones Unidas el día de hoy, porque Astrid Hollander, ella es de origen alemán y tiene un trabajo muy importante en UNESCO y más recientemente que se incorpora a UNICEF en distintas partes de América Latina y del mundo, por lo tanto tiene una visión muy amplia. Y los temas en los que ella ha ido especializándose a lo largo de todo este tiempo están relacionados con la educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía mundial, revisión de políticas educativas, educación y formación técnica profesional, que eso ya sabemos que nos compete a la educación media superior, que en nuestro México ya es parte de la educación obligatoria, y además se ha ido especializando en algo muy importante que en la situación que vivimos actualmente en el mundo es aún más relevante, que es la educación en situaciones de emergencia como lo que estamos viviendo en la pandemia, de emergencia por desastres naturales, de emergencia por guerras, por otras cosas. Ya ella nos podrá comentar al respecto. Claudia Uribe, que también ya lo dijo Sofía Leticia, ella es colombiana de origen. Actualmente es la directora de L'Oréal, que es la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de la UNESCO. Y bueno, pues todas las mexicanas que tuvimos oportunidad de conocerla cuando estuvo por acá en México, nos da mucho orgullo que ella esté ahora en esa oficina. Es antropóloga de formación original y tiene un magíster y un doctorado en educación por la Universidad de Harvard. Se desempeñó como directora de calidad y organización escolar en el Ministerio de Educación de Colombia y se ha dedicado los últimos 25 años de su carrera a trabajar con los ministerios de educación, fíjense bien, con los ministerios, no para los ministerios, de educación de la región y otros actores educativos, apoyando reformas educativas, promoviendo el desarrollo de capacidades locales. También ya lo comentó Sofía Leticia, ella conoce bien México, conoce a su sistema educativo y apoyó el desarrollo de la política educativa, y algo muy importante que hizo Claudia en la época que estuvo en México como funcionaria del Banco Interamericano de Desarrollo, fomentó el diálogo informado entre distintos actores de la educación, académicos, investigadores, políticos, etcétera, ¿no? Que eso le da, pues te va generando una visión de la complejidad de lo educativo que es muy importante. Por último, el día de hoy está con nosotros Emiliana Vegas. Ella es venezolana de origen, también con una trayectoria internacionalista muy importante. Desde agosto del año pasado es la codirectora del Centro para la Educación Universal en Brookings, un instituto que tiene su sede en Washington, pero que ve la complejidad en distintas partes del mundo. También se desempeñó como jefa de la División de Educación del BID y ha ocupado distintos cargos en otras instituciones. Durante su carrera profesional ha trabajado en operaciones de préstamo e investigaciones aplicadas en política educativa, que también eso es un elemento muy importante de la visión que nos va a compartir Emiliana el día de hoy. Política educativa a nivel regional y mundial, incluyendo desarrollo de la primera infancia, políticas docentes y los sistemas de financiamiento educativo.
O sea, 3 temas que todos sabemos que son vertebrales en el desarrollo de nuestros sistemas educativos, tanto nacionales como locales, y de la propia educación. Autora de varios artículos en revistas especializadas, informes institucionales, y voy a mencionar un par de ellos. Uno de sus libros, Profesor, ¿por qué se perdió el prestigio docente y cómo recuperarlo?, que él escribió con otros colegas. Luego tiene otro que es La promesa del desarrollo en la primera infancia en América Latina y el Caribe, que es uno de sus libros también más recientes. Y, digamos, su formación profesional, tiene un doctorado por la Universidad de Harvard también, que tenemos ya aquí a 2 harvardianas. Sofía Leticia también es de Harvard, y también Eugenia. No creo que haya ninguna invasión de parte de los harvardianos. Ella tiene especialización en Economía de la Educación, una maestría en Política Pública en la Universidad de Duke y una licenciatura en Comunicación Social con especialidad en Periodismo por la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, Venezuela. Entonces, bueno, obviamente este es un resumen súper apretado de los currícula de mis colegas y yo no quiero quitar demasiado tiempo. Sí quiero insistir en que el propósito de este diálogo es que podamos abrir nuestra mirada a la reflexión y al análisis para que dentro de nuestras comunidades escolares o educativas en las entidades podamos construir mejores respuestas para la educación de nuestros niños y adolescentes. No que no las tengamos, pero todos sabemos los desafíos que tenemos enfrente, los problemas de desigualdad y de equidad que están a la vuelta de la esquina y enfrente de nuestros ojos, el papel de los profesores, la confianza que requieren los profesores para realizar con mayor éxito su trabajo. En fin, hay muchas aristas para conversar en esta tarde. Entonces vamos a escuchar las aportaciones de cada una de las colegas y enseguida después de ellas, para que tomen nota, reflexionen las preguntas que quieran hacer o los comentarios que quieran compartir, de tal manera que una vez que ellas concluyan, pasemos a esa parte del diálogo. Sin más por el momento, pues le vamos a dar la palabra a Astrid Hollander de UNICEF. Ella actualmente, aunque todavía por la pandemia no ha podido salir de Costa Rica, ella es la responsable, es la jefa de la Oficina de Educación de la Oficina de UNICEF en México. Astrid, tienes tú la palabra. Buenas tardes, bienvenida. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a las organizadoras por la invitación y la presentación. Es un gran placer poder compartir esta tarde y este diálogo con ustedes y también con las otras panelistas. Estoy aquí compartiendo pantalla. Me digan cuando lo puedan ver. Ya se ve, si quieres nomás ponerlo en modo presentación. Estoy haciendo, pero no... Ahí, ok. Bueno, estamos aquí compartiendo un poco el espacio de presentación con Claudia. Es que UNICEF, UNESCO, el Banco Mundial y el Programa Mundial de Alimentación han publicado ya en abril, cuando empezaron estas cierres masivas de las escuelas por causa de la pandemia, han ya pensado en cómo volver a abrir estas escuelas y han preparado este marco para la reapertura de las escuelas que les voy a presentar muy brevemente ahora para justo cumplir con el tiempo. Un momento. A ver. No. Es que tengo todo un montón. Ajá. So. Sí. Tengo que mover mis otras pantallas. Ok. Este marco básicamente sirve para ayudar a los tomadores de decisiones en los diferentes países cuando
se deberían o pueden reabrir las escuelas, ¿no? Es para apoyar los preparativos nacionales que se están tomando. Y un momento, que están gritando aquí abajo, un momento. Esto de que trabajar desde la casa con niños. Bueno, perdónenme. Entonces, es para uno apoyar a que se toman los preparativos necesarios para empezar ya en conjunto con el sector de salud pública, de ver este proceso de la reapertura de las escuelas. Y es un marco con orientaciones que se deben obviamente contextualizar y adaptar continuamente a las condiciones locales. Estamos viendo que esta pandemia obviamente nos pone en unas situaciones muy dinámicas que cambian de un momento al otro, esto por temas de salud, pero también ahí necesitamos ver también cómo se desarrolla, por ejemplo, de qué manera los países logran satisfacer las necesidades de aprendizaje a través de los programas de aprendizaje a distancia que ofrecen. Entonces hay esta dinámica por ahí. No se está moviendo. A ver, un momento. Ajá. Bueno, yo creo que todos aquí ya sabemos por qué realmente es importante pensar ya en la reapertura de las escuelas, cuál es el impacto negativo que tienen estos cierres de las escuelas en el aprendizaje, y no solamente en el aprendizaje. Sabemos de otras emergencias donde hubo prolongados cierres de las escuelas, que esto puede llevar a que haya mayores rezagos de aprendizaje en los niños y niñas. Esto nos muestra, por ejemplo, lo más reciente por la pandemia o la epidemia del ébola en los países africanos, donde había situaciones similares que no podían volver a clases. De esas experiencias sabemos también que con más tiempo que pasan los niños y niñas fuera de la aula, menos probable es que regresen, ¿no? Y esto ya también estamos viendo en México, que se están haciendo estos pronósticos y ya también datos reales de aquellos niños y niñas que no han vuelto a matricularse, ¿no? Como estos son estos chicos y chicas que ya estaban en riesgo de no volver. Ahora claramente este riesgo se hizo como una realidad y no están volviendo. También en estos tiempos aumenta el riesgo de embarazo adolescente, de situaciones de explotación sexual en algunos países, quizás no tanto en nuestra región latinoamericana, pero el matrimonio infantil. Pero lo que estamos viendo obviamente que con el confinamiento en casa están aumentando los casos de violencia en los hogares, y esto en otros tiempos las escuelas sí podían proveer un espacio seguro ante estas situaciones. El cierre de las escuelas también conlleva en algunos casos una interrupción de servicios esenciales como las comidas escolares, por ejemplo, que en muchos casos son como una fuente importante de alimentación para los niños y niñas, o incluso en algunos casos la única comida que reciben en el día. Y observamos claramente efectos negativos mayores en aquellos niños y niñas que están en situaciones de más vulnerabilidad, por ejemplo, en contexto de migración, poblaciones indígenas o niños y niñas con una discapacidad. Ante esto es importante reabrir las escuelas, pero claramente la reapertura de las escuelas debe ser segura y debe ser coherente con la respuesta general de cada país, tanto en materia de salud, ¿no? Estamos viendo esto en México ahora, que hasta como la pauta la da, digamos, el sector de salud con esto de la semaforización, y solamente entonces cuando el semáforo está en verde en México se va a regresar. Y bueno, como claramente el esfuerzo debe ser que todos, no solamente estudiantes, pero también el personal educativo, maestros y maestras y sus familias, pueden estar seguras y protegidas en este regreso a las escuelas una vez que se pueda hacer.
La decisión de cuándo y cómo reabrir las escuelas debe guiarse por lo que llamamos en UNICEF el interés superior del niño o de la niñez. Esto también es algo que está, el interés superior también del niño también es algo que aparece en la Constitución mexicana, ¿no? Esto significa tomar decisiones, que los tomadores de decisiones tienen que tomar en cuenta siempre los derechos de la niñez y qué impacto las decisiones van a tener sobre estos derechos. Claramente estamos ahora en un dilema. Tenemos por un lado el derecho a la educación, que en este momento se está vulnerando de alguna manera, pero también tenemos el derecho a la seguridad y la salud, y esto se está protegiendo por no ir a la escuela. Entonces, hay ahí un dilema, ¿no? Ojalá se haga como una evaluación de los beneficios y riesgos, y luego voy a mencionar en la próxima lámina unas preguntas que nos ayudan a ver cuáles son los beneficios y riesgos, basándose en evidencias, citas sectoriales, ¿no? Y específicas del contexto. Entonces, viendo factores, no solamente guiarnos por factores de salud, pero también por otros factores educativos y también aspectos socioeconómicos. Esto también nos permite ayudar como a priorizar medidas de mitigación de riesgos. Puede ser como que en algún lugar quizás es más prioritario reabrir las escuelas porque ahí no llega ninguna educación a distancia, pero entonces ahí es donde se deberían centrar también las medidas de mitigación de riesgos para que ahí se pueda iniciar con una reapertura segura. Claramente debe haber una colaboración, una coordinación en esta toma de decisiones acerca de la reapertura, no solamente a nivel nacional, pero ir claramente a los niveles subnacionales, porque el contexto local varía mucho, ¿no? Con respecto a la pandemia, a los casos de contagios, etcétera. Aquí, como ejemplos, algunas preguntas claves que nos ayudan a hacer este análisis de beneficios y riesgos. Por ejemplo, ¿qué tan esencial es la instrucción en el aula para lograr los respectivos resultados del aprendizaje? A lo mejor hay una muy buena propuesta de educación a distancia que llega a todo el mundo sin problemas. Entonces, a lo mejor se puede enseñar de esta manera por un tiempo más largo. Esto solamente pensando en aprendizajes, no necesariamente en otras cosas que brinda la escuela con respecto a, por ejemplo, convivencia, ¿no? Entre pares, ¿no? ¿En qué medida, esto informa, ¿no? ¿En qué medida está disponible y accesible el aprendizaje a distancia de alta calidad, ¿no? Si no tengo este aprendizaje a distancia de alta calidad, entonces en aquellos lugares debo pensar cómo entonces puedo pronto reabrir las escuelas sin un riesgo de salud o un mínimo riesgo de salud para que ahí pueda seguir la enseñanza y el aprendizaje. También ver un poco el marco temporal. ¿Cuánto tiempo realmente se puede mantener este enfoque de educación o aprendizaje a distancia, ¿no? En este momento es como que no tenemos un horizonte, ¿no? Entonces hay que ver, realmente es posible mantener un momentum, mantener una buena calidad de aprendizaje por cuánto tiempo en un contexto dado. Y también muy importante, el contexto en los hogares, ¿no? ¿Cuentan realmente las personas cuidadoras con las herramientas necesarias para crear ambientes seguros, libres de violencia? Tanto en el hogar, pero también en el ciberespacio, ¿no? Como esto también es un tema que hay que ver ahora si ofrecemos educación a distancia por plataformas digitales, cuál es la seguridad que ofrecemos ahí a los niños y niñas ante el acoso en línea. El marco propone 6 dimensiones claves. Ahí están 2 que son como más transversales, que es como los marcos de política que se proponen, y también el tema de financiamiento, ¿no? Cómo se va a financiar toda esta reapertura de escuelas con inversión en agua y saneamiento, por ejemplo, en inversión de más personal de limpieza, en inversión en doble jornadas o más docentes si uno tiene como quizás un regreso escaloneado y al final terminan trabajando doble de alguna manera los docentes.
Y también hay otras dimensiones. Uno es operaciones escolares seguras, que tiene que ver claramente con las instalaciones de agua y saneamiento, con el distanciamiento, con los filtros escolares, etc. Están los temas de aprendizaje, ¿no? Entonces, a ver, cómo asegurar, como durante, ¿alguien tiene el micrófono abierto? Favor de cerrar sus micrófonos. Voy a poner en este momento el micrófono a todos y luego si puedes abrir, por favor, el tuyo, Street. Ok. Listo, Okay. Street. Listo. Perfecto. El tema de cómo, ¿no? Como toda la fase de antes, durante y después, digamos, cómo, mientras que estamos en distanciamiento, ofrecer aprendizajes de calidad, no solamente traspaso de contenidos, pero realmente cómo logramos en la fase de distanciamiento un aprendizaje. El tema de cuando llegamos de vuelta a la escuela, el tema de recuperación de aprendizajes, de cómo hacer evaluaciones diagnósticas, etcétera. Y para el tiempo después, ya como proyecciones más de mediano y largo plazo acerca de cómo vamos a recuperar aprendizajes que a lo mejor no se han logrado en el tiempo de distanciamiento. El tema de inclusión, ¿no? Sabemos que el lema es no dejar a nadie atrás y sabemos que en este momento muchos niños y niñas se están quedando atrás justo porque no tienen este acceso a la oferta completa o ninguna de la oferta educativa. Entonces la idea es cómo asegurar que todos y todas pueden aprender y pueden tener aprendizajes significativos y que también todos regresan y a lo mejor que logramos la oportunidad al reabrir las escuelas, que no regresen solamente los que antes estaban inscritos, pero cómo aprovechamos el momento para también recuperar a aquellos niños y niñas y adolescentes que ya habían sido excluidos del sistema educativo antes de la pandemia. Y la cuarta dimensión tiene que ver con bienestar y protección. Algunos de los servicios ya lo mencioné, por ejemplo, servicios de nutrición, alimentación escolar que deben retomarse, también esto que la escuela misma puede brindar apoyo psicoemocional a los y las estudiantes, porque sabemos que esta situación es estresante para todos y todas, es una situación muy especial, ¿no? Y claramente también cuando volvemos a la escuela no va a ser la escuela que conocimos antes de la pandemia, va a ser como la nueva normalidad, ¿no? Como va a ser con mucho distanciamiento aún, y yo creo que esto puede llegar como un shock a muchos cuando reabrimos las escuelas. Rápidamente, se habla de 3 fases, ¿no? Como ya mencioné un poco antes de la reapertura, mientras o como parte de la reapertura y con las escuelas abiertas. Entonces, en estas fases se proponen diferentes intervenciones o diferentes líneas de intervención. Justo antes es como lo que dice aquí, hay que prepararse con políticas, procedimientos, también planes de financiamiento para empezar a mejorar la escolarización, centrarse en las operaciones seguras y también en este momento del antes asegurar que haya una buena oferta de educación y aprendizaje a distancia para todos y todas. Como parte de la reapertura se propone adoptar enfoques para reintegrar lo que dije, como los niños y niñas marginados o excluidos, incluyendo a aquellos que no estaban escolarizados antes. Velar para que haya esta inversión en agua y saneamiento para lograr que estas escuelas pueden estar abiertas de una manera segura y pueden reducir el riesgo de un contagio. Y una vez que las escuelas están reabiertas, obviamente hay que seguir monitoreando activamente ¿no? Como, qué está pasando ahí. ¿Están regresando todos? ¿Están todos cumpliendo con los protocolos? ¿Se está manteniendo como la higiene?
se está asegurando el bienestar de todos los integrantes de la comunidad educativa y claramente ver qué está pasando en términos de aprendizajes también, ¿no? Para asegurar que cualquier... Ajá, sí, ya terminando. No, que va cerrando, sí. Sí, es la última. Entonces, se propone que ¿no? algunos pasos o algunos aspectos a tomar en cuenta, que este debe ser un trabajo intersectorial, no es como solamente educación, no solamente salud, pero son varios sectores que ahí tienen que trabajar en conjunto para definir esta respuesta integral. Hay que estas evaluaciones y determinar cuándo el riesgo realmente está suficientemente bajo o controlable para volver a reabrir, tomar decisiones acerca de cómo vamos a reabrir. Yo creo que mis colegas van a hablar un poco de esto, ¿no? Como de manera escaloneada, en algún lugar, en todo el país. Las políticas de reapertura y cierre, si hay un caso en el colegio, cómo cerramos, cómo reabrimos, establecer los protocolos de limpieza y higiene. Esto pues se combina con estos distanciamientos físicos, qué tamaño de clases vamos a tener según tamaño del aula, los filtros escolares, cómo vamos a seguir aprendiendo, quizás también con un currículum de emergencia, un currículum acortado, priorizado. ¿Qué hacemos, ¿no? Como todas estas cosas que hay que tomar en cuenta, qué hacemos durante los recesos, qué pasa en el transporte escolar, qué pasa mientras que estamos en el comedor escolar. Todo esto hay que definirlo antes y dar pautas muy concretas a las comunidades educativas. Bueno, con esto yo ya cierro, es como un marco muy general, adaptable y contextualizable. Por el chat les voy a mandar el enlace porque olvidé de ponerlo aquí. Quería solamente cerrar con ¿no? una cita de hace como más o menos 2 semanas del secretario general de la ONU que sí ya habla de que ahora estamos en el momento no solamente de una crisis de aprendizaje, pero realmente ante una catástrofe generacional que podría desperdiciar un potencial humano incalculable, y minar décadas de progreso y exacerbar las desigualdades arraigadas si ahora no priorizamos realmente inversiones y esfuerzos en educación y que vamos preparando este regreso a escuelas seguras con prioridad. Muchas gracias. Muchas gracias, Astrid. Bueno, tendremos oportunidad de volverte a escuchar en la parte de las preguntas. Vamos a escuchar ahorita a Claudia y enseguida Emiliana y retomaremos algunas de las cosas que tan acertadamente tú has puntualizado. Que luego se queda uno así con una sensación de vacío, ¿verdad? Catástrofe generacional. Pero bueno, pues si no le ponemos nombre a las cosas, tampoco vamos a saber qué estamos enfrentando. Muchas gracias y le damos la palabra enseguida a Claudia Uribe. Bueno, muchísimas gracias, Margarita, y comenzar por agradecerte a ti y agradecer a Mujeres por la Educación y al TEC de Monterrey por esta invitación y además por la oportunidad de estar en México, así sea vía videoconferencia. Así que de verdad es un gusto estar hoy con ustedes aquí para hablar de este tema que nos preocupa tanto y que es un tema además que está afectando al mundo entero. Ya la UNESCO ha mencionado que esta crisis ha afectado a cerca de 1.500 millones de estudiantes en el mundo, más de 60 millones de docentes en el mundo, y para América Latina estimamos 156 millones de estudiantes que han estado fuera de la escuela durante este periodo de la pandemia, que ya se extiende en nuestra región por el 5º mes. Voy a compartir mi pantalla, esperando que la tecnología nos colabore. Ya, creo que ahí lo pueden ver.
Yo me voy a enfocar en una de las dimensiones del marco de la reapertura que acaba de presentar Astrid, y es en la dimensión que tiene que ver con el aprendizaje y con las modalidades por las cuales han optado los países durante este periodo. Ahora no se me mueve la presentación. Ya. Bueno, como decía Astrid, esta fase del cierre de escuelas, de la crisis del COVID, se puede dividir en 3 fases. La primera fase, que es la que comenzó más o menos en marzo para nuestra región, que la estoy llamando la etapa del shock y del cierre, donde literalmente de un día para otro las escuelas cerraron sus puertas y los niños tuvieron que permanecer en sus hogares. La segunda etapa, que es la etapa a la cual estamos lentamente transitando, en algunos países vamos más adelantados que en otros, es la etapa de transición y reapertura. Y finalmente, la tercera etapa es cuando ya podamos volver a lo que estamos llamando, como dijo Astrid, una nueva normalidad. Aquí, como ven ustedes en este recuadro, voy a enfocarme en las modalidades de aprendizaje que se han utilizado por los distintos países durante esta etapa, tanto durante el cierre como en esa lenta transición hacia la reapertura. Mencionarles antes de entrar en esta materia que a nivel de América Latina, Margarita lo mencionaba hace un momento, preguntándose a nivel internacional cómo han sido las discusiones al respecto, y comentarles que como nunca antes los países han establecido mecanismos de cooperación con una intensidad que a mí no me había tocado ver antes. Hemos estado en más reuniones entre ministros de educación, tanto a nivel latinoamericano como a nivel global, en los últimos meses que los que había habido en los últimos 5 años, quizás. Los ministros y ministras de educación han estado compartiendo sus experiencias, sus preocupaciones, sus problemáticas, han estado intercambiando materiales, experiencias, y ahí decirles a todos que México ha sido un participante activo en estas discusiones, en donde además ha ofrecido y ha prestado mucho apoyo a otros países, sobre todo en todo lo que respecta con sus metodologías en las que México ha sido líder de educación a través de la televisión, a partir de toda la experiencia que tiene México de años en la telesecundaria, y también con sus experiencias de aprendizaje por radio, y también, ¿por qué no decirlo?, con algunas experiencias quizás más incipientes que en otros países de aprendizaje en línea. Bueno, entrando ya a las modalidades educativas, podemos distinguirlas en 3 grupos. Las que se utilizan a distancia o como educación remota, que también se llama así, las modalidades híbridas o mixtas, que ahorita vamos a hablar de las definiciones de estas modalidades, y la presencial. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de una modalidad a distancia o remota? Bueno, ustedes saben, la modalidad a distancia ocurre cuando los alumnos y los instructores o los docentes están separados físicamente y por lo tanto no pueden estar juntos en un salón de clases tradicional. Este proceso típicamente, aunque no siempre, se da a través de la tecnología. En América Latina hemos visto mucho el uso del correo electrónico, de las plataformas en línea, de los foros de discusión por videoconferencia, de la radio, de la televisión, de la distribución de materiales educativos, tales como los libros de texto, que no requieren una presencia física en el aula. Esta metodología puede darse de manera sincrónica,
o asincrónica a través de plataformas que pueden ser adaptativas o no adaptativas. Y la modalidad que se escoge depende del acceso que tenga el país o la región del país en su acceso a la conectividad. En UNESCO hemos dividido o hemos clasificado este acceso a la conectividad como acceso alto, como acceso bajo o intermitente o simplemente sin acceso a la conectividad. Y para cada una de esas situaciones, de esos entornos, se han desarrollado propuestas de trabajo diferenciadas. En primer lugar, cuando hablamos de metodologías de enseñanza o aprendizaje sincrónico, estamos hablando de cuando los estudiantes y los docentes se pueden reunir de manera virtual por videoconferencia, por ejemplo, y todos los estudiantes siguen el ritmo de todo el grupo. En un sentido, es una de las metodologías preferidas, dado que permite la interactividad, que permite a los estudiantes recibir retroalimentación de parte de sus docentes e interactuar con otros estudiantes. Realmente la metodología que más se está utilizando en América Latina tiene que ver con el aprendizaje asincrónico, porque esta metodología sincrónica exige que haya alta conectividad, o sea, que los estudiantes puedan conectarse a través de la red para poder hacer un seguimiento. En la enseñanza sincrónica lo que sucede es que los estudiantes participan en actividades de aprendizaje, pero a su propio ritmo, utilizando generalmente materiales pregrabados o utilizando tareas y ejercicios o siguiendo programas de radio y televisión. Cuando hablamos de los tipos de plataformas, cuando hay conectividad y hay acceso a la tecnología, hay modalidades o hay plataformas que son adaptativas, que quiere decir que utilizan un software que es inteligente, que está diseñado para recolectar datos del usuario y así adaptan los contenidos al grado de dificultad y las prácticas personalizadas, dando retroalimentación a los estudiantes. Esta quizás es la metodología pues más preferencia, aunque son pocos los países y las situaciones en donde hay acceso a este tipo de plataformas. Lo que estamos viendo por lo general es que cuando se accede a plataformas con tecnología, se accede más bien a software que no permite a los estudiantes sino practicar, o sea, permite hacer prácticas, pero que no recaba información. Así que esas son como las metodologías que se han utilizado durante estas etapas de cierre, y entiendo que en México se ha dado preferencia a las metodologías en este momento que son asincrónicas o sincrónicas, que son de conectividad relativamente media o baja, y que se está haciendo bastante uso de la televisión. Bueno, ¿qué son las modalidades híbridas o mixtas? Estas son modalidades que combinan la educación remota con el retorno parcial a la presencialidad. Entonces, básicamente son modalidades que tienen parcialmente, en donde los alumnos de manera parcial pueden participar de manera presencial. Algunos pueden estar presencial a la vez que otros están de manera no presencial y varias combinaciones de este tipo. Y es de particular relevancia cuando ya se está pensando en la reapertura y el posible retorno. Y además es una modalidad que hay que tener presente en preparación para un posible resurgimiento del virus. Dentro de estas modalidades híbridas, hay las modalidades en donde todos los alumnos tienen sesiones presenciales, solo que no las tienen de manera simultánea. 5 minutos, Claudia. Ya, o sea que algunos alumnos participan de manera presencial mientras que otros están a distancia. Y hay otras modalidades
en donde también dividiéndose en grupos se reciben con distinta intensidad la intervención de parte de los maestros. Los temas que hay que evaluar en este tipo de modalidades tienen que ver con 4 factores. Uno, los factores que dan protección a los estudiantes por temas de exposición al virus. Otro factor importante es cómo se prioriza que los alumnos que tienen más necesidad de un retorno a la clase por distintos factores puedan estar más expuestos a la presencialidad. Por otro lado, las modalidades que permiten más interacción y por otro lado, las modalidades en donde hay más retroalimentación. Voy a pasar rápido. Todas estas modalidades tienen pros y contras. No me voy a detener en esta lámina, pero hay que pensar que no hay modalidades idóneas y que hay decisiones que son preferibles, pero que tienen sus complejidades para ser implementadas. Cuando vamos a planificar para el retorno, tenemos que pensar en un contexto en donde la capacidad de retorno va a ser más limitada y va a ser reducida, porque uno de los lineamientos para el retorno es que vamos a tener que establecer mecanismos de distanciamiento social. Entonces vamos a tener que priorizar quiénes son los estudiantes que vuelven primero. Aquí Astrid ya había mencionado algunos de los factores, como los estudiantes que tienen condición de vulnerabilidad, en su casa, que tienen condiciones de abuso, de riesgo, son los primeros que deben volver a la escuela de manera presencial. Los niños o niñas que no tienen cuidado o adultos responsables en su casa. También se ha priorizado los estudiantes que están en niveles de transición, o sea, los que van a pasar a un nivel diferente en donde se requieren, por ejemplo, exámenes de admisión para poder pasar al siguiente nivel. Y finalmente, la población en general y los estudiantes que por distintas razones sus padres de familia prefieren que regresen más adelante. Un factor a tener en cuenta tiene que ver también con los maestros, con que vamos a tener limitaciones en la disponibilidad de maestros, también por las vulnerabilidades propias de los maestros y las maestras que pueden tener que ver con su edad, con su condición de salud, con los propios maestros que son casos sospechosos de COVID, con aquellos maestros que por miedo no quieren regresar, los que tienen problemas logísticos para regresar y por último los que sí están disponibles y es con quienes habrá que empezar primero esta fase de retorno. El otro factor a tener en cuenta tiene que ver con los espacios, como cómo se van a organizar los espacios para poder retornar de manera que se mantenga el distanciamiento social. Aquí, para ponerles algunos ejemplos de los países, de cómo los países han reaccionado a estos distintos escenarios, podemos ver varios ejemplos de países que han optado por seguir el aprendizaje remoto, como Marruecos, como Paraguay y otros. Países que han decidido que solamente los niños de grupos vulnerables y los niños más pequeños, tales como en Reino Unido, han sido los que han vuelto primero. Los niños que están en grados en donde hay transición, como les mencionaba antes, como en la China, en otros países como Dinamarca y como Noruega, que se ha optado porque vuelvan primero los estudiantes de preescolar y los de primaria, y otros países que han optado por presencialidad completa, como Nicaragua y como Taiwán. Creo que, Margarita, ya no me queda tiempo. No. Bueno, entonces vamos a terminar así y queda disponible a los que les interesa la presentación para que puedan ver los casos de Brasil, de Uruguay y de Argentina en nuestra región, cada uno de los cuales ha tenido opciones de retorno diferentes. Entonces dejamos aquí y muchas gracias. Muchas gracias. Tal vez en la sesión de preguntas, Claudia, puedas tocar brevemente la experiencia de esos países. Sería importante. Muy bien.
Muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a darle la palabra a nuestra tercera panelista y perdón, pero el tirano mayor de estos diálogos se llama tiempo. Pero bueno, es lo que tenemos, es lo que hay y hay que disfrutarlo. Entonces, ahora estará con nosotros, ya las presentaciones ya les hicimos, le vamos a pedir a Emiliana que nos haga favor. Gracias, Emiliana. Bienvenida. Gracias, Margarita. Muchas gracias también a ti, a Sofía Leticia y a Mujeres por la Educación y al TEC de Monterrey por incluirme en este webinar. La verdad, un gusto estar aquí también con las otras panelistas, Astrid y Claudia. Yo hice mi presentación en base a una publicación reciente que hicimos en Brookings para tratar de orientar a los distintos sectores de la economía sobre cómo reabrir. Y esta publicación salió en mayo, el 10 de mayo publicamos la parte de reabrir en el mundo. A mí me tocó este capítulo de educación. En ese momento, los dos países que estudié, porque ya estaban en el proceso de considerar cómo reabrir, fueron Dinamarca y Finlandia. Y después he ido siguiendo de cerca otros países, y lo que hice en esta breve presentación es resumir algunos de los aspectos principales. A mí me gusta decir que no hay todavía muchas lecciones porque ha sido, aunque nos ha parecido larguísimo este periodo, indudablemente todavía no tenemos suficiente tiempo para ver realmente el impacto de los distintos cierres escolares. Hay muchas estimaciones en la pérdida del aprendizaje, pero sabemos que indudablemente va a tener impactos grandes. Bueno, en los países que hemos analizado hay tres factores principales que se tomaron en consideración en el proceso de decidir cuándo reabrir. La primera tenía que ver con tener la pandemia bajo control y tener una alta coordinación con las autoridades de salud y tomar muy en cuenta cuando ellos consideran, los expertos en salud, que la pandemia está suficientemente bajo control que se puede hablar de reabrir las escuelas. De hecho, algunos países que se apresuraron en reabrir las escuelas sin tener la pandemia bajo control han tenido que luego cerrarlas, y eso obviamente es algo que queremos evitar. En segundo lugar, los países evaluaron mucho, esto es algo que Astrid también se refirió, el derecho a la educación, a una educación de calidad, contra el riesgo de infección. Y en esto también jugaba muy importante el rol de las autoridades de salud en estimar cuál era el riesgo de infección, pero las autoridades educativas y las autoridades en general, el Parlamento, en el caso de Finlandia y de Dinamarca, tomándose muy en serio el hecho de que el país tiene un compromiso grande con los niños, con su derecho a una educación de calidad, y que la educación remota que se estaba dando era una educación, si se quiere, de emergencia. En todos estos países se cerraron muy rápidamente las escuelas, no hubo suficiente tiempo de preparar una metodología de calidad de educación a distancia, si se quiere. Y entonces había un reconocimiento de que si bien se estaba haciendo lo mejor posible, de los maestros estaban haciendo un esfuerzo enorme en las escuelas, de los mismos padres en sus hogares de mantener una continuidad educativa, esta no era de la misma calidad. Y por último, se consideró mucho los aspectos de equidad. El hecho de que algunos alumnos en sus hogares tienen un ambiente propicio al aprendizaje, tienen recursos como computadoras, acceso a conectividad, padres que los pueden apoyar en el aprendizaje, y otros tienen padres que están ausentes por necesidades de trabajo o por otras necesidades. En algunos casos no tienen suficientes computadoras disponibles y las tienen que compartir entre varios alumnos o incluso con los padres que están trabajando desde el hogar, y falta de conectividad, pero también en muchos casos el reconocimiento de que los hermanos mayores pueden tener responsabilidades en el hogar de cuidar a los menores y no pueden tampoco tener un ambiente. Entonces se priorizó mucho en la reapertura en función de que las escuelas proveen un piso, es uno de los instituciones que más permite igualar las oportunidades. Ahora, una vez decidieron regresar y reabrir, ¿cómo escalaron el regreso a clase?
Varias mencionaron que en algunos países primero abrieron los preescolares y las escuelas básicas. La razón para esta decisión se fundamentó también en las ciencias y en la evidencia emergente de los estudios de cómo evoluciona la pandemia, y una evidencia que sugiere que los más pequeños tienen menos propensión a tener síntomas muy graves, a enfermarse muy grave por la pandemia, y también a ser menos contagiosos. Esta es una evidencia que, como la pandemia también es algo tan reciente, va y viene, pero en el momento que se tomaron estas decisiones era algo que prevalecía y que aún hay evidencia al respecto. Yo tengo un asterisco aquí porque quería decir que por razones de equidad, en algunos de estos países, escuelas que atienden a estudiantes con discapacidades o aquellos estudiantes que no cuentan con un ambiente en el hogar que les permita un aprendizaje remoto, por ejemplo, porque sus padres son trabajadores esenciales, nunca cerraron. Entonces, el compromiso con equidad de algunos de estos países fue tan grande que incluso en los momentos más fuertes de la pandemia se mantuvieron algunos planteles educativos abiertos para atender a las poblaciones más vulnerables. Otros países, como por ejemplo Uruguay en nuestra región, comenzaron por abrir escuelas en áreas rurales, por su menor densidad poblacional, así ver cómo evolucionaba la pandemia, el contagio, y luego fueron expandiendo a las zonas urbanas. Y poco a poco, ambos, los que empezaron por zonas rurales y también los otros que empezaron a lo largo del país, fueron permitiendo abrir a instituciones de educación secundaria y superior y en zonas urbanas con mayor densidad poblacional. Solo para decir también que otra razón por la cual a veces es deseable, más allá de los factores de salud, abrir con los más pequeños, es que los adolescentes y los estudiantes de educación superior tienen mayor capacidad de estudiar independientemente, y sabemos que los más chicos necesitan más apoyo de sus padres o de adultos, por lo cual también les es más difícil la educación a distancia. Ahora, ¿cuáles fueron algunos de los cambios que adoptaron, que fueron las guías que dio el sistema de salud a las escuelas para poder reabrir? Uno de ellos tenía que ver con reducir el tamaño de grupos para que hubiera un menor riesgo de contagio, y también limitar la interacción a un grupo, es decir, tratar de que los nuevos grupos fueran autocontenidos, y si alguien se infecta dentro de ese grupo, no tener que cerrar toda la escuela, por ejemplo, solamente enviar a cuarentenarse o hacerse estudios para ver si contagiaron la enfermedad, solo aquellos que están en ese grupo. El requerimiento de uso de mascarillas, especialmente entre los estudiantes mayores, se ha hecho en la mayoría de los países. También, y esto es algo que en algunos países que tienen una alta, vamos a decir, cultura de que los padres están muy presentes en la escuela, fue un proceso que requirió mucha comunicación, pero fue minimizar la entrada de padres y representantes al plantel escolar para proteger tanto a los estudiantes como a los docentes. Muchos de estos países también aprovecharon espacios públicos que habían estado también cerrados, y en vez de reabrirlos a la vez que abrían las escuelas, utilizarlos para expandir los espacios disponibles para los establecimientos educativos. Parques, por ejemplo, en las comunidades fueron cerrados para la población local hasta que en el horario escolar, para poder aprovechar, si el tiempo lo permite, que los alumnos pudieran estudiar afuera y así minimizar también la transmisión, así como también museos y bibliotecas públicas. Otro aspecto que ya se mencionó fue aumentar la frecuencia en lavado de manos, establecer rutinas, en algunos casos cada hora hay que limpiar el espacio donde el estudiante está, y también lavarse las manos. Esto requirió en algunas escuelas la instalación de nuevos equipos, nuevos lavamanos, cuando eran insuficientes. Y bueno, ya lo mencioné, pues aumentar la frecuencia de limpieza, desinfección de las aulas y espacios comunes. Ahora, luego de la reapertura, y Claudia mencionó que hay como estas 3 etapas, también estos países fueron muy intencionales en cómo apoyar a los diversos actores.
Una de las formas que lo hacían es con guías sanitarias en coordinación con las autoridades en salud que les han dado a las escuelas, a los líderes escolares, muy claros indicaciones de cómo reabrir de la forma más, vamos a decir, segura posible. La segunda aspecto para apoyar a las familias y educadores fue darles una flexibilidad en optar si quieren reenviar a sus hijos en el caso de las familias o si los educadores tienen que asistir presencialmente. Como mencioné anteriormente, en muchos casos se ha reducido el tamaño del grupo, esto también ha implicado que en algunos casos hay una educación híbrida, como lo decía Claudia anteriormente, o sea, una combinación de educación remota y educación presencial en el día o en la semana. Y esto permite que algunos docentes puedan continuar trabajando en forma remota, igualmente que algunos estudiantes puedan continuar. Y esto se les especialmente ofreció a docentes que tienen condiciones de salud que los pueden poner en mayor riesgo de tener síntomas graves a raíz del COVID, o también niños cuyas familias tienen situaciones de riesgo en el hogar. 4 minutos. Sí, ya estoy. Emiliana. Okay. La tercera factor común que uno ha visto es que establecen como una línea dedicada para que cuando en la escuela surjan problemas, desafíos con la situación de la pandemia, por ejemplo, si alguien se infecta, si hay algún problema con algún docente o algún alumno, que haya un hotline, como llaman en inglés, es decir, una línea ya sea en línea o por teléfono, que uno pueda llamar y inmediatamente tener a alguien calificado que les pueda dar orientaciones de cómo resolver ese tema de la forma más oportuna posible. Y eso era todo. Así que muchas gracias. Bueno, en realidad lo que vamos a aprovechar el tiempo hay varias inquietudes y preguntas. Quiero primero destacar que tenemos profesores de Puebla, Ciudad de México, Oaxaca, de Nuevo León, de Michoacán, de Reynosa, Tamaulipas, Veracruz, Zacatecas, Hidalgo, Durango, de la Escuela Normal Miguel F. Martínez, una escuela normal de formación docente muy famosa de Nuevo León, del Colegio de Bachilleres de San Luis Potosí, de San Miguel Allende, Guanajuato, de Milpalta. Entonces, bueno, también acá tenemos una variedad de todo el país. Felicitaciones para las 3 expositoras, para Astrid, para Claudia, para Emiliana. Y bueno, pues ya tenemos algunas preguntas. Aunque te voy a hacer la pregunta, Emiliana, es para que tú la contestes al final. ¿Por qué se perdió el prestigio docente y cómo recuperarlo? O sea, yo sabía que si leía el nombre de ese trabajo iba a causar reacción. Entonces, bueno, a lo mejor una respuesta breve y luego ya veré con las colegas de la red cómo le hacemos para que en algún momento podamos tener un encuentro contigo y con los otros colegas de este estudio, porque seguramente será un tema largo, ¿no? De las otras preocupaciones, hay toda una preocupación por el tema de la evaluación de aprendizajes. O sea, particularmente ahora se agudiza esta cuestión de situaciones tan dispersas y tan diversas a las que han estado los estudiantes. Entonces, finalmente, la escuela es una agencia social, ¿verdad?, que acredita y certifica saberes. Entonces, ¿qué sugerencias pueden darnos cada una de ustedes, Astrid, Claudia y Emiliana, sobre que si saben algo de Israel, pues que también si nos hacen favor de comentarlo, y si hay por ahí algo respecto al impacto negativo del encierro en niños menores de 4 años. No sé, Astrid, si haya por ahí. Y bueno, pues toda la preocupación sobre el abandono escolar, si tienen ustedes algún tipo de sugerencia, de recomendación. Y bueno, pues ya nos quedamos con a Claudia, pues que nos iba a platicar rápidamente de Brasil, de Uruguay, y no me acuerdo cuál era el otro país de nuestra región. En fin, ahorita nos lo cuentas. Entonces, ¿empiezas tú, Astrid?
Me dan muchas preguntas, espero que... No, que bueno, ahora puedes tenga tomar el orden. alguna. No es necesario todas, pues, que si sabes algo de Israel, que si qué pasa con la evaluación de aprendizajes, el tema del abandono y esta cuestión de si tienes tú alguna información sobre los niños menores de 4 años. Quizás empezando con lo último y sin dar la respuesta. Justo estábamos involucrados por UNICEF en capacitaciones para hacer como un test de tamizaje para definir los desarrollos justo de los niños de nivel de educación inicial. Capacitamos en la Ciudad de México actores educativos de este nivel en la aplicación de esta prueba de tamizaje, pero que esto también permitiría, una vez que salimos o que tengamos acceso, digamos, a estos niños y niñas que ahora están en sus casas, para poder diagnosticar de alguna manera qué impacto concreto ha tenido el confinamiento en casa en esta población. Claramente es previsible que hay un impacto, ¿no? Como a esta edad es como muy importante que haya estimulación, que haya juego, que haya estimulación del lenguaje, etcétera. Y aunque quizás ahora todos estamos más en casa, no es que estamos en casa no haciendo nada, ¿no? Como los padres y madres están quizás trabajando de casa, no todos pueden quedarse en casa. Y estos espacios donde alternativamente iban a los niños y niñas cuando los padres y madres van a trabajar, estos están cerrados, ¿no? Entonces, esta falta de estos espacios de aprendizajes tempranos y cuidados tempranos, sí, yo creo que va a tener un impacto bastante fuerte en la niñez, en la primera infancia. Con respecto a la evaluación, yo creo que esto es uno de los temas más problemáticos cuando la educación a distancia es como muy... ahora olvidé los términos que utilizó Claudia, para cuando es, por ejemplo, es como unidireccional, como estoy escuchando la radio o la televisión o estoy siguiendo como recibiendo contenidos de una plataforma, pero no tengo un mecanismo de feedback, digamos, de retroalimentación, si esto lo estoy entendiendo bien, si estoy aprendiendo. En este sentido, sí, siempre como la recomendación, ¿no? Es que siempre haya un acompañamiento por los y las docentes para que puedan ver que no pasa solamente esto, ¿no? Como que se consume algún contenido, ojalá, ¿no? Que pues, se participe y consume contenido, pero que se está entendiendo lo que está pasando y que haya como algún monitoreo. Seguramente en este momento es difícil de hacer pruebas, como yo sé que colegios lo hacen, yo lo estoy viendo, ¿no? Como los colegios que tienen las posibilidades siguen con sus exámenes o algo, pero si estoy solamente siguiendo la oferta por televisión va a ser muy difícil hacer exámenes, entonces sería más una evaluación, ¿cómo se llama? Diagnóstica, para ver dónde van a ser los rezagos más agudos cuando volvamos presencialmente. Muchas gracias. Claudia, la verdad tenemos como 3 minutos, y ya salieron preguntas sobre el abandono, flexibilización curricular, formación docente, encuentro padres y maestros, qué hacemos con los adolescentes en encierro, no solo con los menores, si habría que priorizar la educación socioemocional sobre el tema de contenidos. Entonces, pues, estamos tocando temas como muy fuertes, ¿no? Entonces, no, honestamente son las 6:15, el diálogo termina en nada, entonces le vamos a dar un par de minutos a Claudia, 2 minutos a Claudia, 2 minutos a Emiliana, y pues yo creo que nos vamos a quedar con el compromiso de ver cómo podemos seguir con un diálogo como el que hemos iniciado la tarde del día de hoy. Claudia. Bueno, sí, Margarita, yo creo que
como estás diciendo, el número de preguntas que tenemos todos y para los cuales también decirles que no hay, digamos, respuestas absolutas es enorme. Entonces, déjenme simplemente mencionar muy rápidamente un análisis que acaba de tener la UNESCO sobre los sistemas de evaluación en los países. Y solamente decirles que en América Latina el único país que decidió no cambiar las evaluaciones de alto impacto durante el 2020 fue Ecuador, que la mayoría de los países de la región decidieron postergar todos los sistemas, todos los procesos de evaluación de alto impacto para el año entrante o para cuando sea posible. Y la mayoría de ellos, además, pensando en hacer cambios en el sistema, en las pruebas que se van a aplicar. Entonces creo que hay una tarea todavía pendiente en la mayoría de los países de ver de qué manera pueden atender a los temas, como decía Margarita hace un tiempo, en todos los temas de poder certificar y de poder atender el tema de los alumnos que tienen que promoverse a otro nivel. Entonces, ese es un tema que no está resuelto todavía en la mayoría de los países. Yo lo dejo ahí, Margarita, para que tengas tiempo para otra pregunta para Emiliana. Sí, bueno, pues vuelvo a leerles así rápidamente. El tema del abandono, flexibilidad curricular, formación docente, encuentro entre padres y maestros, adolescentes en encierro, ¿qué hacemos con ellos? Priorizar la educación socioemocional sobre, digamos, los aprendizajes académicos tradicionales. Todas son preguntas y cuestionamientos que nos hacemos. Y bien dijo Claudia, son preguntas y cuestionamientos que nos estamos haciendo todos. Y yo creo que es importante saber hacerse estos cuestionamientos, porque solo en esa medida podemos ir buscando respuestas. Emiliana, querida. Muy brevemente, les puse la liga al libro de Profesión Profesor en el chat, así que ahí lo tienen, pero igual si hacen Google Profesión Profesor BID, lo van a encontrar, está libremente disponible en español y en inglés. Con respecto a los temas y las preguntas, yo pienso que el tema socioemocional va a ser muy importante de atender, no solo para los estudiantes, sino también para los docentes. Yo sé que tenemos muchos docentes aquí y creo que todos estamos viviendo unos tiempos inéditos y de mucho estrés y de mucha angustia, y muchos también si no ya hemos sufrido familiares que hayan sufrido la enfermedad, que quizás hayan muerto por ella, lo cierto es que la mayoría vamos a estar muy tocados pues por esta tragedia. Entonces creo que esto es un factor muy importante y lo que estamos viendo en países que tienen más recursos es que están aumentando la inversión en psicólogos y expertos que puedan acompañar a los niños y sus familias y a los docentes en las escuelas a medida que vuelven a abrir. Bueno, yo sé que estamos súper cortos de tiempo, hay tantas buenas preguntas. El último punto que diría es que, para terminar en algo medio positivo, es que yo creo que también esta pandemia nos ha forzado a los padres a revalorizar el rol que juega la escuela y el docente en la vida de nuestros niños. Y yo espero que esto genere una mayor valorización, un mayor prestigio a la profesión docente y que a la vez un mayor, vamos a decir, compacto social entre docentes, padres y familias para el aprendizaje de nuestros niños. Gracias. Muchas gracias, Emiliana. Bueno, yo quiero nada más resaltar una idea que la dije muy al principio, pero que espero que ahora todos tengan más elementos para visualizarla y que no es un rollo de Margarita, que un elemento que atraviesa las presentaciones de nuestras queridas ponentes, de Astrid, de Claudia y de Emiliana, es el tema de la colaboración. O sea,
el hacer de la colaboración algo real, la colaboración y la cooperación. Yo creo que eso es y que la única manera pues es conversando, es compartiendo preguntas, es compartiendo soluciones, o sea, obviamente los desafíos para la gestión pedagógica en los distintos niveles de los sistemas educativos, desde la escuela hasta los ministerios, y para la gestión organizativa. O sea, si cruzamos todos estos elementos con toda la variedad de modalidades que planteó Claudia, con los argumentos de por qué hay que ocuparse de este asunto, con las experiencias de otros países, pues no podemos quedarnos de brazos cruzados. Entonces, ni tampoco podemos quedarnos pasmados a ver quién decide por nosotros. Finalmente, los niños, las niñas y los adolescentes esperan que nosotros los adultos tengamos mejores respuestas. Yo le voy a dejar aquí y le voy a pedir bueno, hay mucho agradecimiento, queridas Astrid, Claudia y Emiliana, por sus participaciones, sus presentaciones que obviamente siempre enriquecen nuestra reflexión, nuestro pensamiento y lo que hacemos en la vida diaria por la educación de nuestra niñez y adolescencia. Entonces le vamos a dar la palabra a Sofía Leticia, que va a cerrar truncado diálogo. Muchísimas gracias, Margarita, y obviamente muchísimas gracias a las tres. Yo quiero cerrar nada más con tres, hay muchos elementos, pero nada más con tres claroscuros que salieron en su análisis. Damos un gran paso con esta coalición mundial y nos toca a los países, ese sería el claro. El oscuro le toca a los países, a los municipios y a las entidades federativas contextualizarlo. Así lo dice el marco, así lo dijo Astrid en su presentación, pero es una responsabilidad para contextualizarlo hasta nivel de las escuelas y permitir que sean cada escuela y la comunidad educativa quien se empodere de este proceso. Otro de los claroscuros es, efectivamente, preservamos el derecho a la salud y a la vida, y proteger la salud ha sido, digamos, la prioridad, como claro. Y en el oscuro, ¿qué están perdiendo los niños? Sobre todo aquellos de mayor vulnerabilidad, al no recibir, por ejemplo, los servicios que recibían en la escuela. Y aquí me gustaría mencionar, por mencionar uno, las escuelas de tiempo completo. Se ha dado un gran avance, se dio un gran avance en las escuelas de tiempo completo, recibían no solo desayunos escolares en las zonas más vulnerables, sino también alimentación, y esto obviamente son elementos que se pierden, sumado a las evidencias del incremento de la violencia familiar y de alguna manera el incremento del embarazo adolescente. Otro de los claroscuros es la educación a distancia. Es un claro en el sentido de que se ha aumentado la cobertura. En el caso de México, pudiera ser un oscuro si la televisión no va ligada a elementos de interacción. Tenemos evidencia de que solamente se aprende interactuando con otros. ¿Cómo vamos a lograr que los programas de televisión sean detonantes, pero que el proceso de reflexión crítica y de interacción se dé para que sea un claro y no un claro oscuro? Por último, me gustaría igual cerrar con el gran desafío de cómo tornar esta catástrofe generacional en la gran oportunidad para cambiar radicalmente la dinámica educativa en el salón de clase y los procesos de enseñar y aprender en donde estén en el centro los niños, las niñas y los jóvenes. Con esto yo quisiera sumarme a todas las felicitaciones que se han dado en el chat, agradecerles su tiempo, su valioso tiempo y sobre todo su experiencia y su visión a cada una de ustedes, a Claudia, a Astrid, a Emiliana y a Margarita por estar hoy con nosotros en este proceso y conducir esta reflexión, y darles las gracias a nombre del TEC de Monterrey, de la Escuela de Humanidades y Educación, de Educación Continua, Educación para el Desarrollo, en alianza y sobre todo por la red de Mujeres Unidas por la Educación. Con esto me gustaría cerrar y anunciar el siguiente ciclo. Dentro de 15 días tenemos el siguiente diálogo.
como ustedes lo ven en pantalla, es regresar a clases sin dejar a nadie atrás. Que ha sido un lema que retomamos, un lema mundial, lo hacemos propio y hemos creado virtualmente el Morral, pedagogía del retorno. Y hablo de hemos creado porque ha sido un grupo dentro de Mujeres Unidas por la Educación que se ha dedicado en los últimos meses a crear este repositorio de recursos que queremos compartir, sumado, y si pueden poner el programa, a 3 iniciativas fundamentales. Un policy brief, el Morral y una campaña, está muy pequeño y no se ve, pero una campaña de Yo también me quedo en la escuela, dirigida a jóvenes mujeres que, dado que la deserción se está concentrando en media superior y en las jóvenes. Vamos a tener como comentaristas a grandes mujeres, igual que en este panel, a Jennifer O'Donoghue, a Silvia Ortega, a Blanca Heredia y a Inés Sáenz Negrete. Las esperamos dentro de 15 días, el 3 de septiembre, para compartir con ustedes esta reflexión y estos recursos. Muchísimas gracias.